reina, el Cristo todo inclusivo, el Rey que reinará en la tienda de David en la era venidera de la restauración. Hoy es el Rey que reina sobre nosotros en el reino del Hijo, del amor de Dios. Al alimentarnos consigo mismo como el pan todo inclusivo. Hoy es el Rey que reina sobre nosotros en el reino del Hijo del amor de Dios. Al alimentarnos consigo mismo como el pan todo inclusivo. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Vamos a orar de una manera fuerte, de dos en dos, y por favor apaguen sus celulares. Esto va a ser la última prueba de este entrenamiento y damos gracias al Señor que tenemos 3,480 entrenantes en este entrenamiento y también 48 países representados. Damos gracias al Señor por habernos comprado de toda tribu, lengua y pueblo y nación. Así que esta vez nuestra prueba va a ser un poco diferente. Vamos a probar conforme a la lengua, diferentes lenguas. Pero ya que hay tantos idiomas aquí representados, solo podemos pedir cuyo idioma tiene más de 10 entrenantes aquí en el entrenamiento. Y si no, habrá demasiado. Cada hermano o hermana, como los otros entrenantes, tendrán apenas un minuto para tomar la prueba. No solo compartir algo que quiera decir, hay que seguir conforme al mensaje. Un minuto y además otro minuto de traducción. Así que cada idioma tendrá 2 minutos. Así que hay que prestar atención al piano, el órgano. El primero, bueno, a la vez, ya que no puedo pronunciar su nombre correctamente todavía, vamos a llamarlo por asiento. El primer asiento, el que está en ese asiento, la E217, E217, este hermano utilizará el idioma ruso para tomar esta prueba. A la vez, pido que el hermano que está sentado en la E316, más tarde él empleará español para tomar la prueba. Ya después de emplear el idioma ruso, y de esta manera podemos ahorrar un poco de tiempo. Ahora pueden pasar al otro micrófono. Muy bien, adelante.
Alabado sea el Señor Santos. Alabado por este entrenamiento. Y el título de este mensaje, el Cristo todo inclusivo que llega a ser el todo en la economía de Dios. El punto romano dice, es crucial que recibamos una visión en cuanto a lo todo inclusivo que Cristo es. Especialmente en la manera en que Él es revelado en Isaías. La intención de Dios en su economía consiste en forjar una persona maravillosa en nuestro ser. Esta persona es el Cristo todo inclusivo. Aquel que es la realidad de todas las cosas positivas del universo. Ahora terminó su trabajo, puede regresar a su asiento. Ahora pedimos al que está sentado en la E257, 257, pase a ese micrófono. Ese hermano empleará portugués en la prueba. La intención de Dios en su economía es forjar en nosotros a una persona maravillosa. God's intention in his economy is to work a wonderful person into us. Los capítulos de Isaías del 1 al 12 nos revelan a esta persona maravillosa. Isaiah 1 through 12 reveal this wonderful person to us. Y los capítulos 13 al 23 nos revelan que todo en el universo debe ser reemplazado. And chapters 13 through 23 reveal to us that everything in the universe must be replaced. Cristo es el renuevo y el fruto de la tierra. Christ is the shoot and the fruit of the earth. Cristo es el Cristo en gloria. Christ is the Christ in glory. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Christ is Emmanuel, God with us. Esta persona debe reemplazarnos. And this person must replace us. En el capítulo 22 de Isaías vemos que las naciones fueron disciplinadas. In chapter 22 of Isaiah, we see that the nations were disciplined. Incluso Jerusalén también fue disciplinada. Even Jerusalem was disciplined. Por tanto, Dios necesitaba un reemplazo. So God needed a replacement. Alguien que nos reemplazara porque no cumplimos con su propósito. He needed something to replace us because we did not fulfill his purpose. Esta es la persona maravillosa de Cristo. And this is the wonderful person of Christ. Revelado en el libro de Isaías. As revealed in the book of Isaiah. Amén. Gracias al Señor. Apreciamos que el Señor haya traído juntos un grupo de personas de todo el globo con un corazón, una mente, un solo pensar, un deseo, una comisión. Y hemos visto, a la verdad, una demostración de mucho despido y luego ser empleado. El Señor nos empleó a todos nosotros y luego nos despidió, y ahora el Señor está haciendo una obra maravillosa de reemplazo, haciendo a todos nosotros lo mismo, tal como Él es, el uno como el otro, no tratando de sino según la Constitución, y damos alabanza al Señor por todo lo que está haciendo. Alabado sea el Señor, pues las verdades cumbres pueden ser habladas de tantas diferentes idiomas a diferentes personas. Aleluya. Amén. Santos, este es un mensaje particular al cual venimos en esta tarde, y espero que todos
tengamos un espíritu ejercitado y de oración. Es muy serio, es una palabra de inoculación que todos necesitamos escuchar. Y oro que esta inoculación nos afecte hasta el punto que nos preserve en su recobro hasta que Él regrese. Comienzo de esta manera. Diría que hace 22 años atrás, tal vez 23, un grupo de ancianos fue a Taiwán. Fue un entrenamiento de 40 días en Taiwán. Y el hermano Lee preguntó a Minoru y a mí ayudarle en cierto proyecto. Y nos pidió que le ayudáramos en este proyecto. Y no esperaba que el hermano Lee hiciera eso. Esperaba estar allí 40 días porque mi esposa iba a tener nuestro cuarto niño. Así que iba a estar allí 40 días y iba a estar a tiempo en casa para el nacimiento del cuarto muchacho. Pero pasaron los 40 días y mi esposa me envió un SOS por correo y Minoru me dijo, tienes que decirle al hermano Ali, cuando tu esposa esté lista para dar a luz, le voy a dar un... Así que fuimos a la oficina del hermano Lee y dije al hermano Lee, necesito decirle que mi esposa va a tener un bebé. Oh. Y fuimos al calendario. Ella se supone que tenga el bebé en este día. Y él dijo, no te preocupes, Ed. Nosotros terminaremos en este día. Y salimos de la oficina y Minoru me dijo, nunca terminaremos ese día que él dijo. Y yo estaba, Señor Jesús, ¿qué voy a hacer yo aquí? Así que invocaba el nombre del Señor y necesitaba el pastoreo. Así que Minoru me pastoreó por medio de llevarme a un restaurante de dumplings. Y es el primero que había visitado. No creo que tengan esto en Estados Unidos, pero en Taiwán tienen restaurantes donde todo lo que se come son dumplings. Todo tipo de dumplings. Sí, imagínense. Había aprendido a usar los palitos chinos, así que él me enseñó. Tenía mucho ajo en cada mesa y vinagre y aceite de soya. El punto al cual quiero llegar es este. Les digo la historia para asegurarme de que todo el mundo esté despierto aquí. El punto es este. El hermano Lee trata las verdades altas como dumplings, pero él dice que también necesitamos el ajo y el vinagre. Y necesitamos el ajo y el vinagre para matar los gérmenes, para que los dumplings puedan saber deliciosos. Y esta es la comunión que les voy a dar. Les voy a dar un mensaje lleno de ajo y de vinagre. Y cualquier otro mensaje tiene dumplings, pero este es el de ajo y de vinagre, que matará a los gérmenes en nosotros y causará que todas las cosas en cuanto a Cristo sean deliciosas a nosotros. Ahora bien, quiero leerles algunos versículos y quiero que escuchen estos versículos que voy a leer. Tiene que ver con Ezequías. El primero es en Isaías 38, del 1 al 8. Dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y Esaías, el hijo de Amós, vino donde él, le dijo, pon tu casa en orden porque vas a morir y no vas a vivir. Y entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, Jehová, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Isaías con gran llanto. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de tu padre David dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus días 15 años.
y te libraré a ti esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré regresar la sombra 10 grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Acaz. Y volvió el sol 10 grados atrás, sobre los cuales ya había descendido. Así que el Señor llevó a cabo un milagro, sanó a Ezequías, tomó cuidado de la invasión a Siria. Esperaré hasta que lleguemos a ese punto. Tomó cuidado de los asirios y causó que la sombra del sol, que los grados fueran 10 grados hacia atrás. Es un gran milagro. Así que Ezequías experimentó un gran milagro. Ahora venimos al capítulo 39. Dice, en aquel tiempo le quedaban 15 años a Ezequías. El hijo de Babilón envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que se había restablecido. Se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, la plata y el oro, las especias, los ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrara. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto. Ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Estas son malas noticias, ¿verdad? Escuchen la respuesta de Ezequías. La palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. En mis días. Así que esa fue la respuesta de Ezequías. Pueden ver que fue una respuesta muy egoísta y hablaremos de esto, pero les quiero leer estas escrituras. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 32, versos 32 al 36 y 31. Es otro relato, pero nos dice algo, nos da visión de la situación. Dicen 32, 34. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová y le habló y le dio una señal. Pero Ezequías no respondió conforme al beneficio que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Por lo tanto, la ira de Jehová vino sobre Judá y Jerusalén. Pero Ezequías se humilló a sí mismo, él y los habitantes de Jerusalén, de manera que la ira de Jehová no vino nuevamente en los días de Ezequías. El verso 31, así también en el asunto de los príncipes de Jehová, que habían sido enviados a él, que enviaron a él para saber del propósito que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Así que esto es una palabra muy sobria. Ahora bien, santos, cuando yo leía esto, no pude evitar pensar, quiero leer el número romano 1 y la letra A y hablaremos de esto.
Uno dice, los primeros 35 capítulos de Isaías tratan sobre la disciplina amorosa que Dios inflige a su amado Israel y el justo juicio que Él ejecuta sobre las naciones, a fin de que sus elegidos se vuelvan a Él, de modo que las cosas creadas puedan ser restauradas y el Cristo todo inclusivo pueda venir. En esta coyuntura, todos y todo han sido desechados por Dios y Cristo, el único, es decir, por Dios y Cristo, el único que es apto, ha venido. En los capítulos del 36 al 39, Isaías nos provee un ejemplo en la persona de Ezequías, rey de Judá. En este ejemplo, Isaías muestra como una persona como Ezequías, quien fue designado como rey en el reino de Dios, quien era piadoso y oraba y recibía respuestas milagrosas de parte de Dios, a la postre no fue un éxito, sino un fracaso. Esto debido a que se gloriaba en sí mismo y procuraba sus propios intereses. Por tanto, al final, él también fue desechado por Dios. Fue desechado por Dios. Él fue despedido. Ezequías fue desechado por Dios y Antipo fue desechado por Dios, pero no fue reemplazado con Cristo. Una persona desechada por Dios, despedida por Dios, pero que no ha sido reemplazada por Cristo. Cristo no está viviendo en él, Cristo no está viviendo con él, Cristo no está viviendo por medio de él y por medio de él. Es una persona que está totalmente en sí mismo, es para su propio interés y su autoglorificación, y por lo tanto es desechado por Dios, es despedido por Dios, de estar en el mover de Dios y ser el rey de Judá. Así que esto es un asunto muy serio. Él era una persona que estaba en sí mismo, y lo pueden ver por su respuesta, que por lo menos haya paz en mis días. No tenía él un concepto del reino de Dios. Dice que la palabra de Jehová es buena. No estaba pensando en sus hijos, no estaba considerando el reino de Dios. Que por lo menos haya paz y verdad en mis días, y no importa lo que suceda en el futuro. Mientras haya paz y en mis días estoy feliz, pero no me importa lo que le suceda a mis hijos. Así que estaba lleno de interés en sí mismo. Es posible que busquemos al Señor, y santos, quiero decirme esto a mí mismo y a todos. No piense que nosotros estamos inmunes de venir a ser como Ezequías. No piense eso, que esta palabra no es para mí, nunca podré venir a ser así. Esto es un cuadro de nuestro yo podrido y caído, con el cual tenemos que tratar día a día. Es posible buscar al Señor, aún buscar al Señor en su recobro, pero 80% de nuestra búsqueda puede ser para nosotros mismos. Y 80% de nuestra búsqueda puede ser para nuestros intereses, para lo que nos beneficia en lo personal. Así que tenemos que ser purificados de manera que nuestra búsqueda en el recobro y al Señor, que 80% de nuestra búsqueda sea para nuestro beneficio propio, nuestros propios intereses, para nuestro yo. Queremos ser librados de esto. Queremos buscar al Señor por su economía. Queremos buscar al Señor por causa de sus intereses y su beneficio y su buen placer. Su intención en su economía para forjarse en nosotros de manera que pueda tener una expresión corporativa en esta tierra como el cuerpo de Cristo que se consuma en la Nueva Jerusalén. Santos, todo este asunto nos habla de cómo necesitamos tratar con nuestro yo. El yo, compartimos esto el miércoles pasado en la reunión del ministerio, lo menciono brevemente. El yo, una definición del yo, es el alma que se declara independiente de Dios. Es el alma caída que se declara independiente de Dios. Y nuestra alma caída, declarándose independiente de Dios, es una que siempre busca su propia gloria, lo que significa que busca su propia expresión. El yo siempre quiere expresarse a sí mismo. Y gloria es la expresión de Dios. La expresión del yo reemplaza la expresión de Dios. ¿Ven esto? Es algo muy serio.
el propósito eterno de Dios es tener una expresión corporativa de sí mismo. Pero el alma caída, el yo, se declara independiente de Dios y siempre busca su propia gloria, su propia expresión. Así que necesitamos rechazar el yo, negar el yo, ejercitar nuestro espíritu para rechazar el yo, negar el yo y vivir por otra vida. Vivir por la vida que está en nuestro espíritu. Ahora bien, Santos, les leí la A. Sí, muy bien, leí la A. Así que tienen a Ezequías aquí. Está para su propia glorificación, para sus propios intereses, y por lo tanto es desechado por Dios. Pero lo opuesto de esto, quiero que reciban este punto, lo opuesto de este tipo de persona, y lo veremos en el próximo entrenamiento, está en Isaías 40:31, es lo opuesto de este tipo de persona. Isaías 40:31, los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. No queremos ser aquellos que buscamos nuestros intereses, sino que queremos renovar nuestras fuerzas, tener nuestras fuerzas, y levantarán alas como águilas, y que correrán y que no se cansarán, y que caminarán y no se fatigarán. Y si usted ve el ministerio en este versículo, dice que esperar en Jehová es terminar nuestro yo. Terminar nuestro yo. ¿Y qué significa terminar nuestro yo? Terminar nuestro yo es detener nuestro yo con nuestro vivir, nuestras acciones y actividades. Lo repito, terminar nuestro yo es detener nuestro ser con sus vivir, sus acciones y actividades, y recibir a Dios en Cristo como nuestra vida, nuestra persona y nuestro reemplazo. ¿No es maravilloso esto? ¿Quiere ser usted ese tipo de persona? Todos queremos ser este tipo de persona. Detener nuestra persona con nuestro vivir, nuestro hacer y actividad, y recibir a Dios en Cristo como su vida, persona y reemplazo. Si hacemos esto, seremos águilas, volaremos por los cielos, nos levantaremos sobre las circunstancias del ambiente. Y lo que usted ve con Ezequías es una persona en la vieja creación. Pero en Isaías 40:31, lo que ve usted es una persona regenerada y transformada en la nueva creación. Y este es el tipo de persona que queremos ser. Santos, leo la B. Vamos a leer la B. En la A dice, él fue señalado por Dios y recibió respuestas milagrosas de Dios. A la postre no fue un éxito, sino un fracaso, esto debido a que se gloriaba en sí mismo y procuraba sus propios intereses. Me detengo aquí un poquito más. Si usted va a 2 de Timoteo 3:5, dice, y aquí habla de la degradación en la iglesia, la degradación que puede suceder en la iglesia. Dice, algunos pueden tener forma externa de piedad, pero niegan la apariencia de la misma. Eso significa que usted simplemente tiene una apariencia de piedad sin la realidad interna de Dios en nosotros. La realidad esencial de vivir a Dios, buscar a Dios, amar a Dios y ser constituidos con Dios para expresar a Dios de una manera real y vital. Así que estos tienen una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y ahí, piedad ahí es la virtud para expresar a Dios. No para expresar el yo, sino para expresar a Dios. Así que tiene 2 de Timoteo 3:5 aquí. Si usted busca el contexto de 2 de Timoteo 3:5 y va a 2 de Timoteo 3, del 2 al 5, verá que ser salvos aquí, de ser una persona de interés y gloria propia, todo eso es determinado de qué tipo de amadores nosotros somos, qué amamos nosotros. Nosotros sabemos que hay una nota maravillosa en este punto en 2 de Timoteo 3,
del 2 al 4, pero santos les digo, regreso a esta nota una y otra vez, ¿qué tipo de personas somos al amar? ¿Cómo somos amando? ¿Qué amamos? Lo que uno ama, en donde está su corazón, su ser, que está puesto en ello, ocupado con eso y lleno con eso. Conforme a 2 de Timoteo 3, del 2 al 5, es posible de ser 4 tipos de amadores, personas que aman. Voy a usar 4 tipos de amadores. Usted puede ser un amador de sí mismo. ¿Quiere usted ser un amador de sí mismo? No. Puede ser un amador del dinero. No queremos ser amadores del dinero. Puede ser un amador de los deleites. No queremos amador de los deleites. O usted puede ser un amador de Dios. Y estamos en este entrenamiento para decirle al Señor, Señor, me doy a ti mismo para ser uno que ama a Dios. Señor, estoy aquí, me doy para ser uno que ama a Dios. En vez de amar nuestro yo, necesitamos amar a Cristo como nuestra persona. Él debe ser nuestra persona, no nuestro yo. Cristo es Dios, Él debe ser nuestra persona. 1 Corintios 2:9, sabemos, dice que ojos que no vio y cosa que no oyó, ni que ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Le aman. Y luego en 1 Corintios 16:22 dice, si alguno no ama al Señor, sea anatema. Eso significa que si usted no ama al Señor, usted es anatema. Pero si ama al Señor, usted es bendecido con todo lo que Él es. Santos, démosnos para ser los que decimos al Señor, Señor Jesús, te amo. Tenemos que decir, Señor Jesús, te amo. Lo debemos decir tan pronto nos levantamos en la mañana. Una de las primeras cosas que debemos decir en la mañana, y usted va al espejo y usted se ve mal, usted debe decir, Señor Jesús, todavía te amo. Necesitamos amar al Señor y no debemos ser amadores del dinero. Hermanos, tenemos a Cristo como nuestra riqueza. Las riquezas inescrutables de Cristo. Efesios 3:8, 2 Corintios 6:10, Pablo está, en 2 Corintios 6, Pablo está diciendo que la vida cristiana es una paradoja. Como pobres, sin embargo, enriqueciendo a muchos. Como pobres, sin embargo, haciendo ricos a muchos. Pablo era pobre en lo material, pero él fue a todo lugar en la tierra de aquel tiempo para hacer ¿qué cosa? Para hacer a la gente rica. Imagine eso. ¿Qué tipo de profesión? Cuando todos ustedes salen y salimos, nuestro trabajo, nuestra descripción del puesto es, estamos aquí para hacerte ricos. Estoy en el zoológico de la vida de la iglesia, la restauración de la vida. Estoy disfrutando las riquezas inescrutables de Cristo. Soy pobre en lo material, pero soy rico con Cristo y estoy aquí para impartir estas riquezas en usted y hacerlo rico a usted con Cristo. Esto es amar a Cristo como las inescrutables, como el que es rico inescrutablemente. En vez de amar los deleites, debemos amar a Cristo como nuestro disfrute. Amadores de Cristo como nuestro disfrute. En 1 Corintios 1:9 dice que Dios nos llamó a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Comunión ahí significa participación conjunta, significa disfrute. Dios nos ha llamado dentro del disfrute de su Hijo Jesucristo. ¿Usted ha disfrutado al Señor en este entrenamiento? Especialmente cuando nos juntamos, disfrutamos al Señor tanto. Usted puede cantar en su casa, estoy tan contento en este lugar, creciendo en el jardín, pero cuando lo cantamos aquí es diferente. Estoy tan feliz en este lugar, en el jardín, creciendo en su gracia. No hay mayor placer que comer del árbol y recibir el agua viva dentro de mí. Muy bien. Ahí les di un dumpling. En Génesis 2,
En Génesis 2, sabemos que Dios puso al hombre en el jardín llamado Edén. ¿Qué significa placer? ¿Qué significa que Dios quiere ser el placer del hombre? No debemos ser amantes de placeres mundanos. ¿Qué es más alto que tener a Dios como nuestro placer? En el Salmo 36:8 dice, causaré que ellos beban del río de mis delicias. Y delicias ahí es el plural de Edén. Así que lo que dice es que causaré que lean del río de mi Edén. Eso es lo que Él quiere hacer. Santos, no debemos ser amadores del dinero. Santos, siempre me toca mucho Lucas 12, del 15 al 21. Y quiero leerles esto, 12 del 15 al 21. 12. Ezequías le mostró todos sus tesoros. Él era uno que amaba el dinero, el yo, de placeres. Y su yo incluía todas estas cosas y le mostró todos estos tesoros. Mira todos los tesoros que tengo. Usted viene y lo único que yo le puedo decir si va usted a mi casa es mira todos los estudios vida que tengo. Tengo otras cosas, pero no es mucho, no es mucho. Muy bien, escuche. Guarda de toda codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. Y el que vilaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi cosecha. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí juntaré todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Retírate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te reclaman el alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Y hay una nota. ¿Cuán valioso es ser rico para con Dios? Con signos de exclamación. Esto requiere que no atesoremos riquezas para nosotros mismos. Muy bien. Estos descritos aquí en 2 de Timoteo, que son amadores de ellos mismos, de placeres y del dinero, dice que están ciegos, vanagloriosos. Después de tener tal éxito, quiero leerles algunos puntos aquí de este libro de cómo ser un anciano, un colaborador anciano y cómo cumplir con sus deberes. Página 62. Quiero leer algunos puntos que tienen que ver con la ambición. 1. Tenga cuidado con la ambición y del orgullo. Tenemos que cuidarnos de estas dos cosas, de la ambición y tenga cuidado con el orgullo. Siempre guardarnos de esto. Para cumplir las obligaciones de un colaborador y un anciano, como modelos, así que necesitamos cumplir estas obligaciones. Usted tiene que tener un corazón puro, purificado de todo tipo de ambición sutil, propósito y acción en el recobro. Conforme a mis 60 años de experiencia, entiendo las palabras sutiles que algunas personas dicen. Algunos hermanos pueden ser útiles y se comportan externamente, pero tienen ambición. Y son pequeñas zorras que impiden que progresen. El Señor no le dará más a tal persona porque si lo hace, más soberbio será. Solo los que son humildes y no tienen ambición pueden ser utilizados por el Señor, recibir el don de Dios y la encomienda del ministerio del Señor. Santos, nunca olvidaré que el hermano Lee nos dijo, recuerden esta oración, nos dijo,
que orásemos así: rescátame de mi ambición de querer ser alguien en tu recobro. Les animo a orar de esta manera y eso le preservará. Orar tal oración. Dice luego: nunca debemos buscar ser el primero en ningún aspecto de la obra del Señor. En ningún aspecto de la obra del Señor. En la iglesia a veces necesitamos asignar ciertas personas que tomen responsabilidades. Tal vez los que no reciben encomienda actúen como si no les importara, manifestando nada en el tono de sus voces ni en sus expresiones. Sin embargo, están deprimidos y tristes por dentro. Esta es la obra insidiosa de la ambición oculta que compite con otros por ser el primero. 3. Como colaborador, nunca considere que está por encima de los ancianos ni trata de nombrar ancianos. Orgullo. El orgullo es un atributo de nuestra naturaleza caída. 2. Aún en el caso de Pablo, el Señor se preocupó porque no se exaltara en exceso, así que le dejó un aguijón en la carne de parte de Satanás. Ese es el número 2. Número 3. Un recién convertido no debe ser uno que vigile la iglesia, no sea que, cegado por el orgullo, caiga en la condenación preparada para el diablo. 4. Escuche, recuerde siempre que la humildad le salva de toda clase de destrucción y atrae la gracia de Dios. Una vez que usted se vuelve orgulloso, su familia es destruida. Una vez que se vuelve orgulloso, su vida matrimonial será destruida. Su trabajo será destruido. Recuerde siempre que la humildad le salva de toda clase de destrucción y atrae la gracia de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si usted es humilde, la gracia vendrá. Si usted es soberbio, orgulloso, la gracia se irá. Usted ha impedido que la gracia venga. Me gusta este punto 5. El orgullo le hace el peor de los insensatos. No queremos ser el peor de los insensatos. Así que necesitamos orar: Señor, sálvame del orgullo. La rivalidad en la obra del Señor no es solo ese indicio de ambición, sino también de orgullo. En el mundo la competencia trae progreso, pero en la obra del Señor no debe haber rivalidad. La rivalidad mata. No debemos compararnos ni competir con otros. Si hay un aumento en la iglesia, fue la misericordia del Señor. En mi oración, mi delicia mayor es orar al Señor por su misericordia abundante. Puede ser que haya pocos en su lugar porque usted es orgullosa, así que necesito la misericordia del Señor. Siempre recuerde su misericordia y bendición. El hermano ni dijo que no debemos tener temor de cometer errores, sino de no tener la bendición del Señor. Si tenemos la bendición del Señor, aunque hayamos cometido un error, de todos modos recibiremos la bendición. 7. Preocuparse por su prestigio y descuidar la dignidad de los demás son un indicio de su ambición sutil. Wow. Diré solamente hasta aquí. 8. Hablar de la capacidad, el éxito, la perfección y la virtud de uno es ser orgulloso de una manera imprudente. 9. Tener más alto concepto de sí que el que se debe es otro indicio de orgullo. Romanos 12:3. 10. El modelo de Cristo. Cristo en su humanidad se humilló a sí mismo y lavó los pies de sus discípulos, lo cual nos da un buen modelo de cómo humillarnos a nosotros mismos para poder escapar del orgullo. 11. Discutir sobre quién es el mayor es un aspecto desagradable del orgullo. Esto sucedió en Marcos 9:34 con los discípulos. 12. Desear ser grande y no querer ser un siervo y desear ser el primero y no un esclavo también son indicios del orgullo. 13. Tener señorío sobre los miembros de la iglesia que está bajo su pastoreo es una evidencia de su orgullo. Wow. Luego tenemos el modelo del apóstol Pablo. Predicó a Cristo como Señor, sino también a sí mismo como un esclavo de los creyentes por causa del Señor. 15 dice: restaurar con mansedumbre, una expresión de gentileza y humildad, a un hermano que se encuentra enredado en alguna falta, también nos protege para que no seamos tentados. A veces cuando usted va a restaurar a una persona, sabiendo que ha cometido pecado, usted no tiene una actitud de humildad y de gentileza.
Más bien, ocultamente está orgulloso. Consecuentemente, después de unos días es posible que usted sea tentado con el mismo pecado que esa persona cometió. Por lo tanto, restaurar con mansedumbre, una expresión de gentileza y humildad, a un hermano que se encuentra enredado en alguna falta, también nos protege para que no seamos tentados. 16. La jactancia personal, la autoexaltación, la autoglorificación y la concupiscencia de la vanagloria son expresiones bajas y viles del orgullo. Esta es la palabra de nuestro hermano con respecto al orgullo, la que atesoro muy profundamente. Vamos al 1b ahora, 1b en este bosquejo. Podemos aprender lecciones muy valiosas del ejemplo de Ezequías. Si bien podemos aprender ciertas cosas positivas, también podemos aprender de su fracaso, el cual nos sirve de advertencia a nosotros para nuestro futuro como miembros del cuerpo de Cristo. Su ejemplo nos ayuda a permanecer puros en nuestro vivir y en nuestro servicio a Dios por el resto de nuestra vida. Para el resto de nuestra vida. Es similar a Samuel. Samuel fue levantado bajo la instrucción de Elí y aprendió muchas cosas positivas de Elí, pero también observó las cosas negativas en la función y el ministerio de Elí. Y aún como Elías trató con sus hijos, y eso se convirtió en una advertencia para Samuel que le preservó por el resto de su vida. De igual manera, este ejemplo de Ezequías nos puede ayudar a permanecer puros en nuestro vivir y servicio toda la vida. La C dice que el rey Ezequías era una persona piadosa que tenía un comportamiento que manifestaba las semejanzas de Dios, pero intrínsecamente y en su constitución no era un hombre de Dios. Aunque empezó su vida con el Señor de una manera positiva, no tuvo un buen final. No queremos tener un final malo. No queremos tener un mal final. No queremos ser como Salomón, por ejemplo. Nosotros los que hemos leído la Biblia, leemos el caso de Salomón y nos asombramos de la tragedia de Salomón. Y el corazón se lastima, se lamenta, amaba al Señor, edificó el templo y cuando ese templo fue edificado, la gloria llenó el templo. Él estaba ahí en el tope de su existencia en ese momento. Y luego se casó con mujeres extrañas, comenzó a adorar ídolos y fue desde el tope de la gloria o de su gloria hasta el fracaso en su vivir. Esto es muy triste, trágico. Así que no debemos pensar que estamos inmunes a esto. No, Señor, debemos orar, Señor, sálvame de esto. Queremos ser como Jacob. Jacob empezó bien mal. Él luchaba con su hermano aún en el vientre de su madre. Aún era malo dentro de su madre. Eso es un niño malo, de verdad. Ni siquiera espera para nacer, ya está peleando con el hermano para salir primero. Y sale segundo y todavía trata de agarrar la espalda de Esaú para tratar de ser el primero. No pudo. Él fue predestinado para ser segundo. Nosotros fuimos predestinados para ser segundos. Por eso es que estamos aquí. Si hubiésemos sido el primero, hubiésemos perdido la bendición. De todos modos, la historia de Jacob fue más y más brillante. Avanzó. Tenemos aquí estos versículos aquí. Gálatas 3 al 4 y al 7. Pablo dice esto a los Gálatas. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió creer y obedecer a la verdad? Podemos estar corriendo bien. Luego somos impedidos en nuestra carrera. Tenemos una carrera que correr y no tenemos tiempo que perder. Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora. No como la puesta del sol, sino como la luz de la aurora. La luz fresca de la aurora que alumbra de manera más y más brillante. Les digo esto, para cada uno de nosotros, que nuestras vidas, el resto de nuestras vidas,
desde este momento en adelante, hasta que el Señor regrese y vayamos sea más y más brillante. No estamos de acuerdo con nada más. Señor, amén. Decimos amén a más y más brillante. Hasta que va un aumento hasta que el día es perfecto. Sería una tragedia permanecer en la iglesia y pasar por tantas cosas y quedarnos iguales. Sería una tragedia. Queremos que la luz aumente en nosotros y crecer para ser más y más brillantes. Dios, hombres de Dios que tienen el aumento de la luz de Dios de manera constante cada día. Número 2, Romano. Dice, Ezequías, quien fue uno de los mejores reyes, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, confiando en él, no apartándose de él y guardando sus mandamientos. Ezequías removió los lugares altos, quebró los ídolos, las aceras, destruyó la serpiente de bronce, a la cual los hijos de Israel le encendían incienso, restauró la casa de Jehová y removió las cosas de idolatría, recobró la Pascua que el pueblo ya no guardaba y estableció el servicio de los sacerdotes y levitas, lo puso en orden y él hizo todas estas cosas y edificó una verja en contra de la ambición de los asirios. Los asirios vinieron a invadir Judá y Ezequías oró. Y escuches, y 185,000 asirios fueron muertos en una sola noche. Eso fue un gran milagro. La F dice que Ezequías confió en Dios y animó al pueblo a hacer lo mismo. Jehová estaba con Ezequías y a donde quiera que éste iba prosperaba. Sería bueno detenernos ahí, pero no se detuvo ahí, continuó. Ezequías buscó a Jehová con respecto al ataque del enemigo. Cuando el rey Ezequías escuchó lo que ocurría, rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y acudió a la casa de Jehová. Esto muestra que él era una persona piadosa. Ezequías subió a la casa de Jehová, extendió delante de Jehová la carta que había recibido y oró a Jehová acerca del nuevo ataque del enemigo. Ezequías confió en Jehová conforme a la respuesta que él le dio y obtuvo la victoria, lo cual fue el cumplimiento de dicha respuesta. Pero escuchen esto. Jehová dijo que él salvaría a Jerusalén, no por amor de Ezequías, sino por amor de sí mismo y de David. Esto muestra que ante los ojos de Dios Ezequías no era una persona muy digna, invaluable o apreciada. Santos, lo que importa, lo que verdaderamente importa, es lo que somos a los ojos de Dios. Eso es lo que importa. Y Dios sabe, Así que necesitamos orar, Señor, hazme una persona pesada de valor en tu recobro. No para mi espiritualidad, sino por causa del cuerpo de Cristo, por causa de tu reino, por causa de la edificación de la Nueva Jerusalén. Hazme pesado, precioso y de valor. Hazme una persona, Señor, que no edifique la iglesia con madera, heno o hojarasca, sino que la edifica con oro, plata y piedras preciosas. Aún en esta reunión, queremos en esta reunión oro, plata y piedras preciosas, que se forjen en nuestro ser. Queremos a Dios el Padre en su naturaleza, forjándose en nosotros como oro, a Dios el Hijo en su obra redentora, forjándose en nosotros como plata, y queremos a Dios el Espíritu en su obra transformadora, forjándose en nosotros como piedras preciosas. No queremos ninguna otra cosa que sea de madera, del hombre natural, nada de la hierba, de la carne, nada de la hojarasca, nada de la paja. Estas son materiales sin valor. No queremos edificar con esos materiales. Queremos ser constituidos con el Dios triuno, que es incalculable e invaluable en valor y en su preciosidad. Qué vano es edificar con madera de hojarasca.
Y nuestro hermano compartió con nosotros que un poquito de oro vale mucho más que una montaña de madera en hojarasca. Usted experimenta a Dios, aún un poquito, y lo ministra ese poquito de oro dentro de alguien. Eso vale mucho más que una montaña de heno, de actividad que no tiene vida. Lo que a Dios le preocupa no es cantidad, es calidad, no cantidad. Él le preocupa la calidad de lo que somos y la calidad de nuestra obra, no la cantidad de nuestra obra. Quiero que ustedes escriban estos versículos, Daniel 9:23 y Daniel 10, 11 y 19. El mensajero, cuando llegó a Daniel, en Daniel 9:23, le dijo: oh Daniel, tú eres la preciosidad misma. ¿No le gustaría a usted que un ángel le dijera eso? Daniel 9:23. Usted no quiere que un ángel venga: oh Greg, tú eres una montaña de heno. Sería terrible. Queremos que los ángeles puedan decir: usted es la preciosidad misma. Y en Daniel 10, 11 y 12 dice, habla de nuevo: Daniel, varón muy amado, muy amado. Necesitamos orar: Señor, ame un hombre de preciosidad. La versión dice varón muy amado. Número 4, Ezequías buscó a Jehová con relación a su salud. El Señor, al responder la oración de Ezequías, se refirió a sí mismo como el Dios de David, tu padre. Esto indica que a los ojos de Dios Ezequías no merecía mucho mérito. Muy poco crédito para él aquí. No deje que estos puntos se vayan, les suplico. No dejen que este mensaje se pierda. Tiene que orar sobre estos puntos. Señor, sálvame de tener muy poca credibilidad delante de ti, mérito. Quieres ser como David, quien tiene mucho mérito en tu presencia. Y nuevamente, esto es para tu edificación, para la preparación de tu novia. Estoy en serio contigo. Te tomo como mi ofrenda de holocausto en este asunto. B. Ezequías en su oración dijo que andaría humillado, pausadamente, silenciosamente y humildemente, de manera reflexiva, todos mis años. Sin embargo, en lugar de andar pausadamente, anduvo precipitadamente. Sabemos que anduvo precipitadamente por causa de la respuesta de que le dijo a los que vinieron de Babilonia. Fue apresurado, no fue considerado, no caminó de una manera pausada, sino que mostró sus tesoros. Eso es muy serio. C. El hecho de que Dios añadiera solo 15 años a la vida de Ezequías significa que él viviría solo hasta los 54. Wow. Esto revela que a los ojos de Dios, él no era una persona a lo que se le pudiera confiar la realización del propósito de Dios. Durante sus últimos 15 años, Ezequías cometió un error tan grave que causó que el reino de Dios en la tierra se perdiera. Wow. Imagine esto. Así que el Señor le dio 15 años más. Pero fue una misericordia que Dios no le diera más años, porque si hubiese sido confiable para llevar al propósito de Dios a cabo, él cometió un error tan terrible que causó que el reino de Dios se perdiera de la tierra. No solo esto. Si usted va a 2 de Corintias 33:1, 2 de Crónicas 33:1, 3 años después de su recobro, un hijo le nació. Y ese hijo se llamó Manasas. Y comenzó a reinar a los 12 años. Y Manasés fue el peor rey entre todos los reyes de Judá. Y su reino trajo una maldición sobre la tierra. Y él en sí mismo era una abominación a los ojos de Dios. Imagínense. Así que le dan 15 años más. Usted causa que se pierda el reino de Dios en la tierra
y tiene un hijo que es una abominación al Señor. Lea sobre Manasés, es terrible. Segunda de Crónicas 33. Lo que él hizo. Que el Señor nos salve de esto. Señor, sálvanos. Ten misericordia. Ezequías ofreció una buena oración, mas en ella podemos percibir egoísmo. Él le pidió egoístamente a Jehová que lo pusiera entre los vivos para poder alabarle. Esto indica que él estaba en pro de Dios, pero de manera egoísta. Eso es lo que percibimos en su oración. Ezequías era un hombre piadoso, mas no era un hombre de Dios, un Dios hombre. Recuerdo en una reunión con el hermano Lee cuando habló esto. Fue en el área de la Bahía, en San Francisco, con algunos de los hermanos responsables. 80% de la búsqueda de ustedes es para su búsqueda personal. Algo sucede que va en contra de sus intereses y se quieren ir del recobro del Señor. Así que nuestra búsqueda del Señor tiene que ser purificada para que sea totalmente para los intereses del Señor. Pero ¿cómo podemos ser así? Necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda de holocausto. Le necesitamos como el absoluto, como nuestra pureza, como nuestra vida, persona, fuerza y nuestro todo. En Isaías 39.5 romano muestra el fracaso de Ezequías en la manera en que disfrutó de una situación pacífica y buena salud. Muchas veces las situaciones de paz y de buena salud son una prueba a nosotros. Cuando las cosas están en conflicto nos tornamos de verdad al Señor. Cuando usted se está cayendo por las cataratas del Niágara, no hace oraciones doctrinales, Señor, te doy gracias por los pajaritos y por el agua azul. No, usted dice, Señor, sálvame. Se torna al Señor. Pero una situación pacífica y de buena salud puede venir a ser una prueba para nosotros. Cuando usted no tiene salud, tiene que depender al Señor para cada cosa pequeña. Pero ahora tiene una situación pacífica y tiene buena salud. ¿Y qué sucede? Vamos a ver lo que sucedió. Ezequías, al mostrar a los visitantes de Babilonia la casa de su tesoro, su arsenal y todo cuanto tenía bajo su dominio, actuó neciamente y cometió un grave error. Tal exhibición de estas riquezas se convirtió en una tentación para Babilonia. Poco más de 100 años después, el rey de Babilonia vino y arrebató estas riquezas. Estas riquezas eran vastas, las que David había recogido para el templo y que Salomón había adquirido. Así que se convirtieron en una tentación para Babilonia. Así que un siglo después, 100 años después, el rey de Babilonia vino y se las llevó. Se llevó esas riquezas. Así que el 1 dice, Ezequías no consideró cuidadosamente sus acciones, ni tampoco oró al respecto. Él no pensó en lo que el rey de Babilonia podría hacer. Imagínese, si usted fuera verdaderamente rico, usted no invitaría a un tipo malo a su casa para mostrarle su riqueza, hablar la caja fuerte y decirle, mira todo el dinero, llevarlo al cuarto de arriba y mostrarle los 10 relojes Rolex que usted posee. Usted no haría eso. Usted no mostraría, usted pensaría primero. Más vale que tenga cuidado al mostrarle algo a esta persona, porque puede ser que regrese para robarme. Pero Ezequías no consideró este asunto de la naturaleza de los babilonios. No pensó en este asunto. No tuvo la visión interna, la prudencia, el motivo. ¿Por qué viene esta gente aquí? ¿Por qué escucharon los milagros? ¿Por qué fue sanado? ¿Porque Dios lo estaba bendiciendo? ¿Fue la única razón que estos babilonios tuvieron? Yo no creo que fue así. No, ellos vinieron a verificar lo que había. Eventualmente, 100 años después, vinieron y conquistaron a Israel y se llevaron todos esos tesoros. 2, esto muestra que Ezequías se condujo precipitadamente. No meditó lo suficiente ni fue cuidadoso. 3, al hacer una exhibición de lo que tenía, él ofendió a Dios, quien aborrece la soberbia del hombre. Hizo una exhibición, ofendió a Dios. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos señores de humildad en el trato mutuo porque Dios resiste. Esta palabra
se utiliza para cuando un ejército va a resistir al enemigo. Así que es una palabra muy fuerte. Todos debemos tener una vida secreta y escondida con el Señor, una vida en la cual experimentamos al Señor secretamente en las profundidades de nuestro ser. Santos, les pido que obtengan el libro de Watchman, y un abismo llama a otro abismo. Él habla de esto. Salmo 42, 7a. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Esto significa que todos pueden responder en lo profundo de su ser, solo de aquello que sale de lo profundo de nuestro ser. Lo que está profundo en nuestro ser causa que otros pueden responder en lo profundo de su ser. Pero si somos superficiales, no podemos tocar la profundidad de otras personas. Así que tenemos que tener una vida secreta y escondida con el Señor, vida en la cual experimentamos al Señor secretamente en las profundidades de nuestro ser. Así que Mateo 6 al 4 y el 6 y el 16 al 18 dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Amamos la vida de la iglesia, porque damos en lo secreto. Cuando vine a la vida de la iglesia, tuve que preguntarle a los hermanos: ¿dónde puedo echar la ofrenda? ¿Dónde puedo echarla? En muchos lugares, cuando dan ofrendas, yo conozco un lugar donde crecí, hacen una lista de la gente que da dinero, y los que dan más dinero están al tope de esa lista, y los que ofrecen menos dinero los tienen al final de la lista. ¿Es eso del Señor? Claro que no. ¿Qué tal de la viuda que dio las dos minas? Tal vez ella debió haber sido eliminada de la lista, pero a los ojos del Señor ella está en el tope de la lista porque dio todo lo que tenía. Pero nuestro dar debe ser secreto. Es muy precioso esto. Y cuando oramos, oramos en secreto. Una oración, una vida de oración en secreto. Y Mateo 6:6 es muy precioso. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento privado y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando usted ayune, usted debe ayudar en secreto. Y dice de ayunar, no debe mostrar su rostro, una cara triste. Usted no debe tener un rostro demudado de que está ayunando. Mira, él está ayunando, mira qué piadoso, qué religioso es. Eso sería terrible. No debemos hacer una exhibición externa de nuestra vida interna con el Señor. Ve, el cristiano que exhibe públicamente toda su vida y sus virtudes espirituales delante de los hombres y no se reserva nada en las profundidades de su ser no tiene raíces, por lo cual no podrá estar firme en el día de la prueba y de la tentación. Santos, necesitamos tener un sistema de raíces con el Señor. Quiero mencionar esta parte de la parábola en Mateo 13. Tenemos 4 tipos de terrenos. Tenemos el terreno endurecido al lado del camino, donde la palabra de Dios no puede penetrar. Tenemos el terreno que está lleno de espinos y abrojos, que significan las ansiedades y cuidados de esta vida que ahogan la palabra. Luego tenemos la tierra llena de pedregales, piedras escondidas. Tenemos que tratar con nuestro corazón diariamente, un examen del corazón diario. Y estas rocas representan, significa que somos superficiales al recibir la palabra de Dios. ¿Qué son estas rocas? Pueden ser pecados ocultos, pueden ser deseos personales, pueden ser búsqueda de gloria propia y autocompasión. ¿Qué tal autocompasión? No levante su mano. ¿Usted ha tenido alguna vez compasión de sí mismo? Yo sé que todos hemos tenido compasión de nosotros mismos. Eso es una roca, la autocompasión. Oh, ay de mí. Autocompasión, búsqueda personal, secreto,
deseos personales, pecados ocultos, todos tienen que ser tratados, santos. Lo que dice en esta parábola es que si nuestro corazón es la buena tierra y no hay rocas, no hay espinos, nuestro corazón está suave hacia el Señor, luego, cuando sale el sol, y el sol significa las pruebas, la persecución, la tentación, las situaciones duras, causará que la semilla crezca en nosotros. Causará que la semilla de la palabra crezca en nosotros. Pero si tenemos rocas en nuestro corazón, pecados escondidos, búsqueda personal y autocompasión, ese sol de la persecución, la tentación, la prueba, el sufrimiento, todo tipo de cosas en nuestro ambiente, causará que la semilla muera. Así que no queremos que el ambiente nos mate, queremos que el ambiente sea un factor para el crecimiento de la vida, no un factor de muerte, sino un factor para el crecimiento de la vida. Isaías 36:31 dice: los que hayan quedado de la casa de Judá volverán a echar raíz abajo y darán fruto arriba. Isaías 37:31. Señor, quiero tener raíz abajo y dar fruto arriba. Nuestro crecimiento en vida y dar fruto no se pueden separar. Necesitamos raíz abajo y por lo tanto damos fruto arriba. C. Debido a que Ezequías mostró todo lo que tenían los babilonios, todas sus riquezas fueron arrebatadas. Esto nos muestra que la medida en la cual nosotros mostremos las cosas a los demás será proporcional a la medida de nuestra pérdida. La medida de nuestra vida que mostremos a los demás será la misma medida de vida que se nos escapará. No debemos exhibir que usted tuvo una experiencia maravillosa de Cristo en la mañana y usted la exhibe a todo el mundo en la tarde. Y eso es todo lo que usted tiene. No tiene una vida secreta, una historia de vida secreta con el Señor. Cuando usted tiene una planta, usted viene a mi casa y yo tengo una planta hermosa. Nunca haría esto. Mira mi planta, ¿no es hermosa mi planta? Y arrancar la planta del tiesto. Mira esas raíces, qué lindas son. Nunca mostraría las raíces de esa planta hermosa, porque las raíces son las que la mantienen viva. Así que nunca debemos mostrar a la gente nuestras raíces, sistema de raíces secretas con el Señor. Necesitamos una vida escondida y secreta con el Señor que crece debajo de la tierra. Segunda de Corintios 12, del 3 al 4, Pablo dice: por 14 años conozco un hombre en Cristo, y ese hombre en Cristo era obviamente él, que fue al tercer cielo, fue al paraíso y escuchó palabras que no se pueden repetir. Él no habló de esa experiencia por 14 años. Imagínense. Estoy velando mi tiempo aquí. Vamos a orar. Todo lo que podemos hacer de este mensaje es orar. Después de este mensaje. Escuchen esto. Usted va al paraíso, al tercer cielo, piense. Usted teniendo un tiempo con el Señor, usted entrenante. A las 7:25 está tomando al Señor. Y usted es arrebatado al paraíso y al tercer cielo. Usted se lo diría a todos los entrenantes en el entrenamiento: fui al paraíso, fui al tercer cielo, y el Señor me habló palabras inefables, pero te las voy a decir como quiera. Pero Pablo no habló de eso por 14 años. Wow. Y todavía no sabemos lo que el Señor le dijo. No sabemos. Le habló palabras inefables que no se pueden hablar. Tal vez lo sabremos en la próxima edad. Escribí algunos puntos aquí que quiero compartir. Vimos que Ezequías recibió milagros maravillosos. 185,000 asirios fueron muertos. La sombra fue 10 grados atrás. Pero mostró los tesoros a los babilonios. Cuando exhibimos nuestro sistema de raíces, fracasamos la posibilidad de crecimiento en el Señor. Escuche esto. Todo esto es en tipo. Le mostró su oro.
Dios en su naturaleza divina. Le mostró la plata, Cristo en su obra redentora mostró las especias. A veces estamos heridos y tenemos especias medicinales de parte del Señor para ser sanados, pero Él mostró esas especias. Mostró el aceite precioso, mostró la armadura, la palabra del Señor que recibimos para la guerra espiritual. Él mostró todos sus tesoros. Y nosotros ganamos estos tesoros por medio de la comunión personal con el Señor. Así que exhibió todas sus raíces al Señor. Escuche esto. Esto es del hermano Watchman Nee. Dios cubre a todos los que cubren sus raíces, pero no protege a aquellos que no protegen sus raíces. En 2 de Samuel 24, recuerdan que David hizo un censo de las personas. ¿Y por qué fue un pecado tan grande que David hiciera un censo? La razón por la cual fue un pecado es que esto expuso su orgullo personal y el deseo de David de gloria personal. Así que tenemos que tener cuidado aún de cuánto exponemos el resultado de nuestra obra. Cuando abramos nuestra obra, no significa que no debemos hablar de nuestra obra, pero no debemos hablar de esto para hacer una propaganda, para darle publicidad a nuestra obra. No, hablamos de la obra para la gloria del Señor, para la expresión de Cristo. Así que, cuando nos movemos solo conforme a la instrucción del Señor. Claro que necesitamos testificar conforme al fluir de vida en nuestro ser, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero también necesitamos guardarnos la parte interna que tenemos delante del Señor. Lo tenemos que hacer a la misma vez. 4 dice, Ezequías fracasó en lo referido a recibir regalos y en lo relacionado con exaltarnos a nosotros mismos. Él era dominado por el yo y no pudo restringir el yo. Aunque Ezequías era una persona piadosa que oró y recibió respuestas milagrosas de parte de Dios, a la postre fue un fracaso debido a que buscaba su propia gloria y sus propios intereses. El egoísmo de Ezequías queda demostrado en la manera en que le respondió a Isaías. Y ya leímos esto. Isaías, los días vienen en que todo lo que está en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová, será llevado a Babilonia. De tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Si a mí me llegase una palabra así, deberíamos decir, Señor, que tal cosa no suceda. No debe suceder, Isaías. Me arrepiento. ¿Qué puedo hacer para detener que esto suceda? Vamos a orar. Pero no dijo eso. Él dijo, Ezequías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. 1. El reino de Judá era en realidad el reino de Dios sobre la tierra. Y Ezequías no debió considerarlo su propio reino. El hecho de que Ezequías perdiera su reino era algo insignificante. Pero el hecho de que Dios perdiera su reino fue algo sumamente grave. Ezequías no pensaba en Dios ni en el reino de Dios, y a él no le importaban ni siquiera sus propios hijos. Él estaba por completo preocupado consigo mismo. Consideraba yo también, y le doy tantas gracias al Señor, un número de hermanos están tan preocupados por la próxima generación que se está levantando en el recobro del Señor. Y tuvieron una comunión con los adultos jóvenes hoy día. Y 3 hermanos tuvieron una comunión con ellos. Esta es una consideración adecuada para nuestros hijos espirituales en el recobro del Señor. No debemos estar meramente preocupados qué va a suceder mientras yo esté vivo. No, debemos estar preocupados qué va a suceder cuando ya no estemos para perfeccionar a otros. Muy bien. Antes de llegar a la C y el 6, quiero mencionar algo.
y yo he compartido esto, pero me toca muy profundamente. Levítico 14:9, Levítico 14:9. Y está en el estudio de vida, página 191 a la 93, y habla sobre el trato con el yo. En las páginas 192, 193. Y dice que cuando trates con tu yo, trata el ejemplo de raer el pelo en el leproso. Y usa el ejemplo, no dice que el leproso se debe rasurar, tiene que rasurar su cabeza en el pelo, sus cejas, su barba, tiene que rasurar todo el pelo en su cuerpo. Ese es el yo. Y la rasuradora es la cruz. Y este trato tiene que repetirse muchas veces. La cabeza en el pelo significa la gloria del hombre. En la autoexhibición, la cabeza en el pelo representa la gloria de uno, la jactancia. Nos jactamos de nuestros ancestros, de la educación que hemos recibido, las virtudes. Aún nos jactamos de nuestro celo en amar al Señor. Eso fue lo que Pedro hizo. Hizo una exhibición delante de los hombres. Todo eso necesita ser rasurado por la cruz. Y la rasuradora de la cruz no es un asunto de una sola vez. Tiene que ser repetido una y otra vez. Yo me afeité esta mañana, y ayer, y el día anterior, y el día anterior a ese, y el día anterior a ese. Si me hubiese afeitado solamente un solo día, hace una semana, y no me hubiese afeitado por una semana, muchos de ustedes estarían orando y ayunando por mí. Afeitarse, rasurarse, tiene que ser algo repetido. Y necesitamos poner por el Espíritu a muerte el yo. Así que usted también tiene la barba, que significa el honor propio, el honor que se asume por uno mismo. Nos podemos considerar honorables en cuanto a nuestra posición, aún la posición en la iglesia, aunque no hay posición en la iglesia. Pero puede que consideremos, necesito ser honorable porque he estado en la iglesia 45 años, así que necesito ser honrado porque he estado 25 años, así que somos honorables. Así que necesitamos ser honrados por causa de nuestro trasfondo familiar o espiritualidad, o que somos superiores a otros. Todo esto tiene que ser afeitado, rasurado. Todo ese honor hacia uno mismo. Luego la ceja, que significa el autoembellecimiento, la excelencia personal que sale del nacimiento natural de una persona. Tiene que ser todo esto rasurado por la rasuradora de la cruz. La belleza que sale de nuestro yo natural. Solo Dios es nuestra belleza. Esa es una belleza falsa. Dios es nuestra belleza. Luego el vello del cuerpo, que representa la fuerza natural. Todo esto tiene que ser rasurado por la cruz y debemos tomarle como nuestra fuerza y habilidad. Les digo, Levítico 14:9, hermanos y hermanas, les imploro, lea estas páginas, en las páginas 192 y 193, y busque la nota, ore sobre este asunto. Mi carga es que muchos de nosotros, aun si algunos de nosotros pasamos por la puerta de tratar del yo de esta manera específica, será una gran cosa en el recobro, un gran asunto en el recobro. C. Los factores causantes del fracaso de Ezequías incluyen: 1. Exhibir lo que tenía según su carne. 2. No velar. 3. No buscar al Señor. 4. No orar. 5. No considerar las consecuencias, esto es el resultado de sus acciones. Y 6. Preocuparse únicamente por sí mismo y no por el reino de Dios sobre la tierra. Santos, nuevamente, necesitamos orar sobre estos puntos. Señor, sálvame de hacer una exhibición de lo que tengo conforme a la carne. Quiero magnificarte a ti, Señor. Sálvame de no velar. Quiero velar y orar. Sálvame de no buscarte, Señor.
Dame un corazón que te busca. Sálvame de no orar. Hazme una persona de oración. Sálvame de no considerar las consecuencias de mis acciones. Y Señor, no me quiero preocupar por mí mismo. No quiero preocuparme únicamente por mí mismo y no ser uno que se preocupa por el reino. Cárgame por tu cuerpo, Señor, y cárgame por tu reino en esta tierra. A la luz de este modelo 6 romano, debemos pasar algún tiempo a solas con el Señor y preguntarnos qué clase de persona deseamos ser. ¿Qué clase de persona deseamos ser? ¿Queremos ser como Ezequías, quien fue una persona precipitada y que se preocupaba mucho por sí mismo? Al considerar estos asuntos, tenemos que aprender a decir, Señor, no quiero ser ninguna clase de persona. ¿Qué tal si lo decimos todos juntos? Señor, no quiero ser ninguna clase de persona. Simplemente deseo ser nada. Quiero tomarte como mi persona y como mi vida, como aquel que vive en mí para que yo te exprese en mi vivir. Si he de ser alguien, que sea esta clase de persona. Si oramos de esta manera, el recobro del Señor experimentará un gran avivamiento. Que todos podamos orar esta oración en los días por venir. Oro al Señor que nuestros corazones, todos nuestros corazones en esta sala y los que nos miran por video, que nuestra tierra, nuestro corazón sea la buena tierra para que la semilla de esta palabra pueda dar fruto en nosotros al 100% para la venida del reino de Dios en esta tierra. Esta es mi oración. Muy bien, hermanos, hermanas. ¿Qué tal si por un minuto oramos nosotros solos, usted con usted mismo, por un minuto, y después de un minuto podemos orar entonces con nuestro vecino? Ore usted solo un minuto y luego ora con su vecino.
oremos. Señor Jesús, ¿qué tal si leemos todos el punto Romanos 6 juntos, con nuestro espíritu, no de manera recia, sino muy de adentro? Vamos a leer este párrafo de nuevo. A la luz de este modelo, debemos pasar algún tiempo a solas con el Señor y preguntarnos qué clase de persona deseamos ser. ¿Queremos ser como Ezequías, quien fue una persona precipitada y que se preocupaba mucho por sí misma? Al considerar estos asuntos, tenemos que aprender a decir: Señor, no quiero ser ninguna clase de persona, simplemente deseo ser nada. Quiero tomarte como mi persona y como mi vida, como aquel que vive en mí, para que yo te exprese en mi vivir. Si he de ser alguien, que sea esta clase de persona. Si oramos de esta manera, el recobro del Señor experimentará un gran avivamiento. Así que, por favor, oren más y continuamente esta clase de oración que se encuentra en este párrafo. Que el Señor sea misericordioso a nosotros. Y aquí unos pocos anuncios. La media para ser recibido desde los mensajes 1 a 10 se puede recibir por el lado sur del edificio 2, entre el receso o después de la última reunión, el 11 y el 12, o los mensajes 1 al 12 pueden ser recogidos ya mañana por la tarde, entre las 12 hasta la 1. El resto de los DVDs serán mandados como les fue instruidos el lunes. Las cosas perdidas y halladas, favor de averiguar que sean en la esquina sur oeste de algunos artículos perdidos. Ciudades para la inmigración, habrá una reunión para los santos, en el receso para los santos que están en esas ciudades o que tienen carga por participar en el mover del Señor a las 10 ciudades nacionales de la emigración. En el cuarto 220, en el edificio 1, comienza a las 6:15. Todos los que tienen carga por el mover del Señor en su migración son animados a asistir. La distribución, el video de distribución, un video de 35 minutos se dará a las 6:45 en este salón. Este video tiene que ver con el repartimiento último en Sudamérica. Para nosotros, los que hemos visto este video, podemos testificar cuán alentador es este video. Así que los que quieren ver este video pueden venir a las 6:45. Somos despedidos. Gracias.